Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Casi 3 lustros después de que comenzasen sus problemas legales, el activista Julian Assange recuperará la libertad. Lo hará a cambio de reconocer su culpabilidad por haber vulnerado la ley de espionaje de Estados Unidos. Tras ello, será liberado y podrá regresar a Australia, su país natal. Julian Assange, que tiene ya 52 años, 53 cumplirá a principios de julio, fue acusado hace ya más de 10 años de liderar una conspiración para obtener y revelar información reservada de la defensa estadounidense. Para ello se valió de Wikileaks, una organización que fundó y que dirige desde entonces. Hoy de Wikileaks se habla poco, pero hace unos años era la estrella de los servicios informativos. Entre 2010 y 2011 hizo honor a su nombre filtrando información confidencial sobre el ejército de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, lo que ocasionó un escándalo de primer nivel que afectó de lleno a Barack Obama. Los problemas de Assange empezaron en Suecia en 2010, donde fue acusado de violación por una joven con la que había mantenido relaciones íntimas. Temiendo que le extraditasen a Estados Unidos, burló a la justicia sueca huyendo a Londres, donde sería arrestado poco después y puesto a disposición judicial. Aprovechando que estaba en libertad condicional, se refugió en la embajada de Ecuador y solicitó asilo político, algo que le concedió sin dudarlo el entonces presidente Rafael Correa. En esta embajada, ubicada en un edificio de apartamentos del barrio de Knightsbridge, pasó casi 7 años, hasta que en abril de 2019 el presidente Lenín Moreno le retiró el asilo y permitió que la policía británica accediese a la alegación diplomática para detenerle. En la embajada ecuatoriana siguió dirigiendo Wikileaks al tiempo que se ponía en marcha un movimiento internacional que reclamaba su liberación. En estos años de reclusión en la embajada y con el objetivo de que su caso no fuese olvidado, se dedicó a recibir a celebridades como Pamela Anderson o Lady Gaga, con quienes se fotografiaba en las dependencias de la embajada. Decidió también intervenir con filtraciones en las elecciones estadounidenses de 2016 y alinearse con el independentismo catalán, a pesar de que lo desconocía todo de España y de la propia Cataluña. En aquel entonces, Assange se había convertido ya en un problema para Ecuador. Su protector, Rafael Correa, ya no era presidente, y el sucesor de Correa, Lenín Moreno, no simpatizaba en absoluto con su causa y entendía que era una fuente continua de dolores de cabeza con Estados Unidos, que reclamaba su extradición, con el Reino Unido, a cuyo sistema judicial estaba Assange evitando y desafiando, y con España, a causa de su apoyo a los independentistas catalanes. Los últimos 5 años los ha pasado en una prisión de alta seguridad a las afueras de Londres, donde los problemas de salud que ya traía de la reclusión en la embajada se han agravado. El de Assange era un problema enquistado, pero ya no preocupaba a demasiada gente, más allá de su familia y de los seguidores que le han defendido durante todos estos años. El gobierno de Joe Biden quería acabar ya con este asunto y se ha venido a negociar con él. Los términos parecen satisfactorios para ambas partes. Assange reconoce su culpabilidad a cambio de una pena de 5 años que ya ha cumplido en el Reino Unido. El espinoso asunto de la extradición se ha resuelto con el compromiso de que Assange vuelva hasta Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio no incorporado de Estados Unidos, para rematar allí la entrega y los flecos legales. Tras ello podrá volver a Australia, donde le espera su esposa, Stella Assange, una abogada de origen español con quien se casó en prisión. Con esto pone punto final a una historia rocambolesca, digna de una película en la que el protagonista pasó primero de héroe a villano y luego a personaje intrascendente sacado de una época de la que ya nadie se acuerda. El caso Julian Assange, del que hemos hablado ya varias veces aquí en La Contracrónica, la última vez cuando salió de la Embajada de Estados Unidos, desde entonces se ha mantenido esta historia, pero a un nivel muy bajo, por lo menos con un volumen muy bajo. Bien, pues se cerrará esta misma semana, 5 años después de su entrada en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido, cerca de Londres,
y se acabará porque va a declarar ante las autoridades estadounidenses en la isla de Saipán. Saipán es la capital de las Islas Marianas Septentrionales. Este archipiélago, del que muchos de vosotros no habréis oído hablar en vuestra vida, no mucha gente conoce que existe un lugar llamado Islas Marianas Septentrionales, no es propiamente parte de Estados Unidos, sino un territorio no incorporado en la Unión, como podría ser Guam o las Islas Vírgenes en el Caribe o Puerto Rico. Que Assange declare allí, y no en un estado incorporado, como podría ser el caso de Virginia, que es donde fue presentado el caso hace ya unos años, o si queremos quedarnos en el Océano Pacífico, en el estado de Hawái, tiene sus ventajas para él. Por un lado, no tiene que pisar territorio estadounidense y por otro, evita enredarse en otra pesadilla legal que podría acabar con él entre rejas de nuevo, hasta que el asunto se resuelva. Recordemos que los últimos años en prisión los ha pasado porque la justicia británica estaba resolviendo si concedía o no la extradición. De modo que tan pronto como aterrice en las Marianas, en el momento en el que estoy grabando esto, todavía no ha aterrizado, pero ha hecho ya la escala en Bangkok, ha llegado proveniente del aeropuerto londinense de Stansted, en un vuelo privado. Las imágenes creo que, al menos a todos los que estamos interesados en estos temas, ya las hemos visto. Hicieron público un vídeo en el que se le veía embarcar en el Stansted en un avión. Era un vídeo muy corto, de apenas unos segundos. Bien, pues una vez allí comparecerá ante las autoridades judiciales estadounidenses, con las que ya ha llegado a un acuerdo en Inglaterra, y se reconocerá formalmente como culpable del delito de conspiración del que le acusan. La conspiración en sí misma, esto es un calco del inglés, es conspiracy, y se traduce directamente en español como conspiración. Bien, la conspiración en sí misma es la publicación, esto creo que lo conoce ya todo el mundo, y más tratándose de Julian Assange, de miles de registros militares estadounidenses y cables diplomáticos, todo estrictamente confidencial, por supuesto, y de altísimo secreto, sobre lo que hacía el ejército de Estados Unidos y agencias como la CIA en lugares como Irak o Afganistán, todo esto en la primera década de este siglo. La declaración tendrá, en principio, lugar hoy, miércoles por la mañana, en Saipán. Su reconocimiento de culpabilidad vendrá acompañado de una sentencia firme de 62 meses, que es lo que han acordado sus abogados con la justicia estadounidense, y 62 meses pues es eso mismo, poco más de 5 años, 5 años son 60 meses, pues 5 años y 2 semanas, que por supuesto ya ha cumplido en la prisión británica de Belmarsh, desde que fuese detenido y encarcelado. Esto fue hace ya más de 5 años, fue en abril del año 2019. Tras ello podrá regresar a Australia, que es su país natal, y reunirse allí con su familia. Al parecer, los abogados de Assange llevaban varios años negociando con las autoridades estadounidenses su entrega para poner fin a este asunto. Según he podido leer, llevaban con esto desde hacía muchísimo tiempo, desde 2019, es decir, desde que salió de muy mala manera de la embajada ecuatoriana. Creo que esas imágenes las tenemos todos grabadas en el cerebro, que salía con esa barba como de mendigo, llevaría, quién sabe, meses sin afeitar, y lo introducían en un vehículo y se lo llevaban, pues en principio a una comisaría de Scotland Yard, y luego posteriormente un juez decretó que ingresase en esta prisión de Belmarsh, que está en el este de Londres. Es una prisión de alta seguridad. Pero vamos, el asunto tuvo muchísimo eco durante aquellos días de abril de 2019 y, de nuevo, como pasa con estas cosas, mientras uno está en la cárcel nadie se acuerda de ti, y eso que ha hecho todo lo posible Assange porque se acuerden de él, pero claro, en la cárcel no tenía las mismas posibilidades de socializar que tenía mientras estaba en la embajada ecuatoriana. El problema principal, y lo que tenía bloqueadas estas negociaciones, era que Assange se negaba en redondo a poner un pie en Estados Unidos, por razones que son fáciles de, no ya de imaginar, sino de saber a ciencia cierta, porque la justicia estadounidense pedía para él un montón de años, algo así como 170 o 180 años de cárcel. Vamos, en la práctica, la cadena perpetua. Pero esto era algo imprescindible, que se personase en los Estados Unidos. Cualquier tipo de acuerdo con un tribunal estadounidense exige presentarse personalmente, físicamente allí, para sellar ese acuerdo, por mucho que el acuerdo se haya acordado previamente en otro lugar, pero hay que hacerlo allí. En este caso, como suele suceder siempre, el acuerdo estaba ya más o menos cerrado. Assange se reconocía culpable de haber obtenido de forma clandestina y haber difundido después información de alto secreto, información confidencial. Pero no quería viajar hasta Estados Unidos,
por el riesgo evidente que eso entrañaba. Así que los abogados de Assange propusieron que se reconociese culpable de un delito leve y no de un delito grave. Los leves, al parecer, pueden reconocerse de forma remota desde el extranjero, es decir, no es necesario presentarse en persona en Estados Unidos. Bien, pues en esta discusión yo no voy a ir a Estados Unidos bajo ningún concepto y de ninguna manera, pues tienes que venir porque lo tuyo es un delito grave, bueno, pues dejádmelo en leve y así no hace falta que vaya. Bien, en esta discusión llevan años y no se terminaban de poner de acuerdo. En Estados Unidos exigían que se declarase culpable de un delito grave. Puede parecer una tontería, pero no lo es en absoluto. No por nada, sino para evitar que aquello sentase jurisprudencia, algo importantísimo en el sistema legal de los Estados Unidos, y apareciese un Julian Assange del futuro haciendo lo mismo que hizo el Julian Assange del pasado, es decir, conseguir por vías no muy convencionales información o directamente clandestinas y mediante hackeo, conseguir información confidencial del ejército o de la CIA y difundirla a través de Internet o de la prensa internacional. Que hiciese lo mismo, le atrapasen y arguyesen en su defensa que lo suyo ha sido un delito leve. Por lo tanto, era imprescindible que se declarase culpable de un delito grave. El abogado de Assange podía llegar a aceptar eso, pero no en territorio estadounidense. Pero la ley implicaba que tenía que ser en territorio estadounidense o asimilado. Como el asunto urgía, porque Assange arrastra muchos problemas de salud, tuvo incluso un pequeño derrame cerebral en prisión hace 3 años, creo que fue en el año 2021, una cosa así, y no solo por eso, sino porque lo suyo era ya un dolor de cabeza en Washington, pues decidieron llegar a este acuerdo. También influye el hecho de que Assange ya no es tan conocido como lo fue hace unos años. Los más jóvenes no lo recordaréis, los que tenéis mi edad lo recordaréis a la perfección. Assange estaba en la prensa a diario entre los años 2010 y 2011. A diario, estaba por todas partes. La sección de internacional había días que la ocupaba él, o mejor dicho, su organización Wikileaks, de la que él era director y portavoz, la ocupaba casi en exclusiva. Hoy, en cambio, han pasado ya de eso pues casi 15 años y su nombre no es tan conocido. No es la época en la que llenaba las portadas de los periódicos. Su caso era aireado, además, por todas las televisiones, no digamos ya lo que esto dio que hablar en Internet. Hoy, la verdad, estamos ya en 2024... Hay mucha gente que no sabe quién es Julian Assange, eso es lo cierto, o ha oído hablar de él en alguna ocasión, pero desconoce de qué está acusado y qué es exactamente lo que hizo. Tampoco es de extrañar, ojo, el tiempo pasa, eso es inevitable. El tiempo huye, irreparabile tempus fugit, ¿no?, que dice el adagio latino. Ha pasado mucho tiempo desde que se metió en problemas legales. Tendríamos que irnos no a 2011, sino un año antes, hace ya 14 años, al verano del año 2010. Cuando fue acusado por primera vez, ya era una persona conocida en ese verano, por los temas de Wikileaks y las filtraciones que habían hecho, especialmente en el mundo de Internet, era bastante conocido, de hecho. No tanto como lo sería a partir de entonces, que se convirtió en una celebridad mundial, pero ya era un tipo con cierta celebridad. Pues bien, en el verano de aquel año, no sé si fue en julio o en agosto, pero recuerdo que fue en plenos calores del verano, fue acusado por un tribunal sueco de violar a una joven con la que había mantenido relaciones sexuales poco antes. Al parecer, las relaciones con esta joven fueron consentidas, pero esta mujer se arrepintió posteriormente, le acusó de violación, algo que la justicia o la legislación sueca permite, y de no haberse puesto un preservativo o algo así, no recuerdo los detalles, pero fue una cosa de estas. Un asunto que nada tenía que ver con las filtraciones, sino con su vida privada. En aquel entonces, Julian Assange y su criatura, es decir, Wikileaks, eran ya, como os decía antes, muy famosos. Esa fama la habían conseguido filtrando documentos. Wikileaks no era más que eso. Leak en inglés significa filtrar. Habían filtrado decenas de miles de documentos clasificados de la guerra de Afganistán, luego posteriormente se meterían con lo de Irak. Que era un caramelo para los medios. De hecho, varios medios internacionales, New York Times lo sacó Der Spiegel en Alemania, lo sacó The Guardian en Inglaterra, lo sacaron los medios en España. Por supuesto, en todas partes fueron dando salida a estas informaciones. Hoy la guerra de Afganistán nos queda lejos, no digamos ya la guerra de Irak. En aquel momento, estamos hablando del año 2010, las dos guerras estaban en curso, eran un asunto de actualidad. Bien, estos medios que publicaron toda esta información
la información les había llegado a través de Wikileaks, sin necesidad de hacer contraprestación económica alguna. Es decir, que no tenían que haber pagado, no tuvieron que pagar por ello. En aquel momento, muchos se preguntaron, y esto lo recuerdo, ¿qué diablos era aquello de Wikileaks? Bien, se trataba de una organización internacional fundada unos años antes, en 2006 exactamente, por el propio Assange y unos socios, cuyo objetivo era poner al descubierto comportamientos poco éticos de los gobiernos. Para ello se valían de una página web en la que colgaban información secreta obtenida mediante filtraciones que les habían llegado, o esas filtraciones muchas veces eran fruto del hackeo, es decir, del acceso no permitido a sistemas protegidos. Bueno, de ahí lo de leaks, claro, que eran filtraciones que les habían ido. El logotipo de Wikileaks, además, no es un reloj de arena, no da lugar a muchos equívocos. Al final resultó, por lo que pudimos ver, que solo filtraban información comprometida de Estados Unidos, pero no de China o de Rusia. De China solo filtraron documentos en una ocasión relativos a lo de los uigures. Y de Rusia nunca jamás Wikileaks ha filtrado nada. El hecho es que aquello era información, no sé cómo denominarla, era un bombazo, era información muy delicada para el gobierno estadounidense, que así de primeras decidió no decir nada, dar la callada por respuesta, en espera de que aquello fuese una historia de Internet que amainaría pronto. Es decir, algo de información que se había escapado, eso es inevitable, siempre sucede, alguien que ha hablado más de la cuenta o al que han comprado, esto ha sucedido siempre, antes de Internet también pasaba, y que esto no sería mucha, la fuga de información, y que una vez el mercado informativo lo digiriese, no iría más. Pero fue a más. En octubre de 2010, poco después de que Assange tuviese este problema en Suecia con el tema de la violación, filtraron lo que dieron en llamar los Iraq War Logs, es decir, los documentos de la guerra de Irak. Que esto era una barbaridad de documentación, algo así como 500.000 de documentos filtrados dentro del Departamento de Defensa, que desvelaban ciertas actividades inconfesables, digámoslo así, cometidas por los militares estadounidenses durante los años de la ocupación de Irak. Aquello sí que era un bombazo, mucho peor que lo de Afganistán, y esto le estalló a Barack Obama en toda la cara. Y Barack Obama no llevaba mucho tiempo, estamos hablando del año 2010, él había ganado las elecciones pues año y medio antes, se había incorporado a la Casa Blanca, había ganado las elecciones de 2008, se incorporó en enero de 2009, pues llevaba 1 año y 10 meses en la Casa Blanca cuando se encontró con esto. Se trataba, de hecho, de la mayor filtración de documentos. Los Iraq War Logs era la mayor filtración de documentos clasificados de toda la historia. Y que además tenía otro elemento. No había que comprar esa información. No la pusieron a la venta. Simplemente o la filtraron a periódicos que publicaron lo que quisieron publicar, pero es que la pusieron también disponible en su propia página web. Claro, los periódicos de todo el mundo se volvieron locos. Corrieron a informar de esta exclusiva y poner en contexto todo aquel mare magno de datos. Luego, por si eso era poco, un mes más tarde, esto fue en noviembre de 2010, liberaron 250.000 cables del Departamento de Estado, con las embajadas estadounidenses repartidas por todo el mundo. Esto recuerdo que nos recreábamos en aquel momento viendo lo que habían comunicado entre el Departamento de Estado y la embajada en París, la embajada en Londres, la embajada en Madrid, la embajada en Roma. Vamos, fue el entretenimiento de los periodistas durante varios meses. Para entonces, estamos hablando de finales de 2010, Wikileaks era el tema de moda. A pesar de que se trataba de una organización que hablaba siempre como desde el anonimato, un proyecto que perseguía la transparencia, un proyecto humanitario, podríamos decir, pero que trataba de que nadie supiese quién estaba detrás, sí que tenía una cara visible, muy visible. Un tipo llamado Julian Assange, que era un hacker australiano, un tipo así espigado, rubio, con facilidad de palabra, y a quien le gustaba muchísimo el protagonismo. Pues bien, en medio de toda esta tormenta informativa de la segunda mitad de 2010, sucedió lo de la violación en Suecia. Assange temía no tanto que le condenasen por lo de aquella violación,
que sería poco porque se trataba de una relación sexual consentida y además podía defenderse diciendo que no, pues eso, que había sido consentida, que no había violación alguna. No le preocupaba eso. Lo que le preocupaba era que una vez estuviese en manos de la justicia sueca, fuese la justicia sueca la que le extraditase a Estados Unidos. Así que hizo las maletas en Estocolmo, tomó un avión a Londres, pensando que allí no le pasaría nada, pero le pasó. Allí le detuvieron y le otorgaron la libertad condicional. ¿Qué pasó? Que los suecos pidieron la extradición al Reino Unido y Assange, en lugar de defender su inocencia en Suecia y olvidarse por completo de este tema, se refugió en la Embajada de Ecuador, donde obtuvo asilo político y luego, posteriormente, Rafael Correa llegaría incluso a darle la nacionalidad ecuatoriana. Ya esa nacionalidad no la tiene porque se la retiraron años después, porque no concurrían una serie de requisitos necesarios para obtener la nacionalidad ecuatoriana. De haberse quedado en Suecia, seguramente no le hubiese pasado todo lo que le terminó pasando, pero pensó que estaría más seguro en el Reino Unido. Y es curioso porque él, a principios del año 2010, había solicitado la residencia formal en Suecia, que no se la denegaron, pero la había solicitado arguyendo que Suecia era un país que defendía los derechos humanos y que estaría allí muy bien. No termino de entender yo por qué se terminó largando al Reino Unido, donde las posibilidades de ser detenido eran muchísimo mayores. Pero en fin, volvamos a cuando se recluyó en la embajada. Allí estuvo metido durante 7 años, daba ruedas de prensa ocasionales, aprovechando que el balcón de la embajada es un primer piso y se le podía escuchar bien desde la calle, y allí se dedicó a recibir a visitantes ilustres, a famosos. Por allí pasó Noam Chomsky, pasó Michael Moore, pasó Slavoj Žižek, pasó Baltasar Garzón, pasó Pamela Anderson, pasó Lady Gaga. En fin, que aquello era un desfile continuo de celebridades mundiales que, por supuesto, se deshacían en halagos hacia él y decían que era un preso político, poco menos. La cosa fue como la seda, mientras Rafael Correa mandaba en Ecuador. Pero la presidencia de Correa terminó en mayo de 2017. Dejó su cargo al que había sido su vicepresidente, a Lenín Moreno, que de un modo un tanto inesperado, esto ya lo hablamos en su momento, decidió acabar con el correísmo. Alguien que había sido el vicepresidente de Rafael Correa. Esto incluía acercarse de nuevo a Estados Unidos y abandonar la órbita bolivariana. Assange era ya más un incordio que otra cosa y además tenía problemas con los diplomáticos ecuatorianos dentro de la embajada, problemas derivados de la convivencia. Al parecer no limpiaba las porquerías de su gato, andaba en patinete por los pasillos de la embajada, que no es muy grande. Vamos, que lo definió muy bien Lenín Moreno. Dijo que era una piedra en el zapato tenerle allí, que le estaba ocasionando problemas con Estados Unidos, problemas con el Reino Unido y además problemas con España. De haber mantenido a Assange un perfil bajo en este cautiverio voluntario, pues quizá no hubiera pasado nada o no le hubiera pasado todo lo que le terminó pasando. Pero es que se tiró allí 7 años. Tratando de mantener la notoriedad, lo que os decía, que le gustaba mucho el protagonismo, metiéndose en charcos cada vez más profundos, como cuando se convirtió en un furibundo independentista catalán, a pesar de que yo sepa, no conocía nada de España ni de Cataluña, o como cuando filtró los correos del Comité Nacional Demócrata, que tantos problemas ocasionaron a Hillary Clinton en el año 2016. Se le veía ahí cegado por la idolatría, seguramente, quería mantenerse en la prensa como había estado unos años antes. Quizá estaba teledirigido, no lo sabemos. Ajeno, desde luego, al hecho de que sus días habían pasado, siguió dirigiendo Wikileaks desde la embajada, en lugar de hacerse a un lado. Las filtraciones se mantuvieron durante un tiempo, pero ya no eran de la envergadura de lo de los cables o los diarios de la guerra de Irak y de Afganistán. Reveló, por ejemplo, en esa época que la CIA espiaba a sus objetivos a través del teléfono móvil o de algunos televisores inteligentes, de estos que llevan cámara, micrófono y acceso a Internet. Vamos, lo que es algo que todos descontamos. Cualquiera que teme a ser espiado descuenta que van a utilizar cualquier objeto que le rodee que esté conectado a Internet y que tenga sensores como una cámara o un micrófono. Bien, todo esto terminó en abril de 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno decidió retirarle el asilo político, que Correa le había concedido en 2012. La policía británica accedió a la embajada y se lo llevó detenido. Ingresó en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh y así ha sido hasta el momento presente. En la cárcel ha tenido incluso tiempo de casarse
con una de sus abogadas, una mujer llamada Sara González, o al menos nacida Sara González, más conocida ahora como Stella Assange, que es hija de una española y de un sueco de origen cubano, nacida en Sudáfrica. Belmarsh debió pasar en principio solo 1 año, que era la condena que le impuso la justicia británica por violar la libertad condicional. Pero en el año 2012, cuando le pusieron la pulserita de la libertad condicional y se refugió en la embajada de Ecuador. Pero se ha pasado 5, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Londres decidió mantenerle recluido, en lo que se resolvía obviamente la extradición a Estados Unidos. Ya completamente desactivado, y estaba completamente desactivado, además con problemas de salud derivados de su larguísimo encierro, tanto en la cárcel como lo de la embajada. La embajada de Ecuador en Londres no es una mansión con jardines, como sucede con otras embajadas. Es un apartamento en un edificio de Knightsbridge. No sé si los que viváis en Londres lo conoceréis, y los que habéis ido por allí también. Esto está justo detrás de los almacenes Harrods. Lo he pasado por delante varias veces. Más lo que es el edificio se ha hecho muy famoso. Es imposible no reconocerlo por las ruedas de prensa que daba Assange desde el balcón. Bueno, pues pasará 7 años dentro de ese apartamento, enloquece a cualquiera. Bueno, pues aparte de eso, quedaba de los problemas que tenía y que tiene, problemas de tipo psicológico y también físico, tuvo este pequeño derrame cerebral, quedaba el asunto de la extradición a Estados Unidos. El Reino Unido quería quitárselo de encima. Era una piedra en el zapato, lo había sido para Ecuador y luego pasó a serlo para el Reino Unido. Y en Estados Unidos también querían poner punto final a este tema, que se alarga ya casi 15 años. El primer ministro australiano, que se llama Anthony Albanese, pidió a Biden que se encontrase una forma de acabar con esto ya. El Parlamento australiano votó a favor de que se le permitiese regresar a su país. Luego no había ya caso en Suecia, la Fiscalía sueca archivó el caso hace años, en 2017. Luego su principal problema era Estados Unidos, donde le pedían cadena perpetua por un total de 18 cargos. La cuestión era peliaguda desde un punto de vista legal. Sus abogados arguían que Assange había trabajado como un periodista, es decir, que le había llegado información y la había publicado. Eso lo protege la primera enmienda de la Constitución. Pero la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos no lo veían así. Le acusaban de haber obtenido esa información de forma clandestina mediante el hackeo de servidores. Y le acusaban también de publicar esa información poniendo en riesgo vidas de militares estadounidenses. Vamos, que era imposible que se pusiesen de acuerdo. Así que, tras anunciar el tribunal británico que no concedería la extradición a Estados Unidos, por temor a que el reo se suicidase, se abrieron las negociaciones, que culminaron este lunes con el acuerdo de libertad a cambio de reconocimiento de culpas. A partir de aquí, pues es un misterio si Assange seguirá haciendo lo que hacía. Pero ahora desde Australia, que fue donde, por cierto, fundó Wikileaks hace ya 18 años, pues es posible que lo haga, porque no se le conoce otro trabajo que este. Pero claro, es que Wikileaks ya no es ni sombra de lo que fue en su momento. Quizá quiera rebañar algo de la fama que aún le queda lanzando un nuevo proyecto, es posible. Eso el tiempo lo dirá. Pero esta vez ya no aparecerá por sorpresa, como sucedió allá por 2006. En apenas 2 meses darán comienzo las Olimpiadas de París y pocos son los llamados a ocupar lo alto del podio. Pero hay una medalla de oro que todos podemos ganar, la del sorteo de oro de Cruz Roja. Un oro para el que no hace falta esperar a los Juegos Olímpicos y que puedes ganar todos los años comprando los cupones. Con cada uno de ellos contribuyes a todas las categorías, como la de 100 metros de voluntariado, la de salto de futuro laboral o la de éxito escolar a pesar de los obstáculos. Pero no solo eso, un boleto en el sorteo de oro de Cruz Roja te da la oportunidad de ganar 3 millones de euros y te permite compartir la medalla con los que más lo necesitan. En 2024 los boletos son aún más especiales. Están ilustrados por Jenny Espinosa para representar los valores de solidaridad y esfuerzo que siempre encarnó la Cruz Roja. Así que ya sabes, abraza el espíritu olímpico y el de la colaboración. Cada boleto sirve para mejorar la vida real de los millones de personas a las que ayuda Cruz Roja en todo el mundo. Recuerda que el sorteo es el 23 de julio, solo 3 días antes de que los 33º Juegos Olímpicos sean inaugurados en el Estadio de Francia.
Puedes comprar tus boletos en cruzroja.es o personalmente en muchos comercios a pie de calle. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joan, que nos habla de la Libertad Avanza y de su implantación territorial en Argentina. Te mando este audio desde Dinamarca. Me encuentro justo ahora pasando unas vacaciones en la isla de Selandia, más específicamente en una península que está en el noroeste de esta isla, que es muy bonita. Y bueno, aquí sencillamente estoy disfrutando del verano, que si bien en Escandinavia es muy corto, se aprovecha siempre al máximo. Lo que te quería comentar es que un detalle que apareció en tu programa de ayer, que hiciste sobre Milei, y me parece que has comentado que dado que el movimiento político de Milei es esencialmente de origen bonaerense, no tiene una implantación todavía firme en las provincias, en el interior del país, digamos. Me parece que hay un detalle ahí que no sé si tomaste en cuenta, que es que en la elección presidencial, en la segunda vuelta, que fue en noviembre, perdón, recuerdo que se comentaba mucho en los medios argentinos, y también vi las gráficas, ¿no? Donde se mostraba que el resultado que obtuvo Milei en la segunda vuelta fue mucho mejor en bastantes provincias, más que en Buenos Aires, ¿no? De hecho, comentaban con sorpresa cómo es que Milei ganó en la provincia de Buenos Aires, que se consideraba en muchos medios como un reducto del kirchnerismo, así como en una provincia del sur, no recuerdo si es Santa Cruz u otra, de donde los Kirchner son originarios, ¿no? También está el ejemplo de la provincia de Córdoba, donde creo que le fue muy bien y donde el mismo Milei hizo su cierre de campaña para la segunda vuelta. Y hay algunas otras donde esta tendencia se observa y sigue. Es una tendencia más o menos clara que muestra que la votación que obtuvo fue mayor en general en las provincias que en la provincia de Buenos Aires y más aún que en la ciudad de Buenos Aires, donde me parece que el partido o el espacio de Bullrich, el PRO, es más fuerte. Te comentaba esto porque me parece que además en la elección al Congreso en Argentina se renovó solamente una parte del Congreso, no la totalidad. Esta modalidad obviamente favorece a los partidos establecidos, al peronismo y al PRO y demás. Y también perjudica obviamente a un partido nuevo como es el partido de Milei. Te quería hacer este comentario y preguntarte si, yo no tengo los datos aquí, pero si tú pudieses contrastar esto, revisarlo, porque me parece que el detalle, claro, se trata de un partido nuevo, el movimiento de Milei, y obviamente su implantación en todo el país es más lenta. Pero aún así, la votación que él solo a la presidencia obtuvo, en muchas provincias fue mayor, y esto me parece que es un fenómeno que es importante en Argentina y que puede ser interesante de tener en cuenta. Eso, Fernando, te mando un abrazo desde aquí y gracias nuevamente por tu programa. Un saludo. La Libertad Avanza, como bien sabes, Joan, es un partido muy reciente. De hecho, no ha sido ni siquiera un partido hasta hace unos días, que es cuando se constituyó como tal. Hasta este mismo mes, hasta el mes de junio, era simplemente una coalición formada por varios partidos más pequeños. Se conformó como tal en el año 2021 con idea de participar, de presentarse en las elecciones legislativas de aquel año. El Congreso argentino, como bien sabes, se cambia por mitades cada 2 años. Es decir, que en 2023 hubo elecciones en las que se eligieron la mitad de los diputados y en 2025 habrá nuevas elecciones en las que se elegirá la otra mitad. El Senado funciona de manera distinta. En cada elección legislativa se renueva 1/3 de la Cámara. Eso tiene una implicación directa en la gobernabilidad de Argentina, ya que a mitad de mandato, el presidente, de mandato presidencial, el presidente puede encontrarse con que de golpe pierde el control del Congreso en el caso de que no lo tuviese, o que lo gana en el caso de que no lo tuviese. Vamos, algo parecido a Estados Unidos con las elecciones de medio mandato. Las del año pasado fueron unas elecciones peculiares, porque la Libertad Avanza pasó de la nada al todo. La Libertad Avanza era un partido que tenía poco más de 2 años de vida. Eso es muy poco tiempo para ganar consolidación territorial. En un país como Argentina,
que es un país realmente extenso. En Europa nos cuesta imaginarnos la extensión de Argentina. A ver, Argentina tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, lo mismo que España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, el Reino Unido, y creo que podríamos meter el Benelux y Irlanda y no llegaríamos a la extensión de Argentina. Vamos, todo lo que es Europa Occidental. Bien, en un país así, ganar presencia territorial es importantísimo si se pretenden obtener buenos resultados en las elecciones. Hace falta disponer de equipos electorales en cada una de las provincias para que la candidatura sea visible. Y no solo eso, también hace falta disponer de clientela propia, cosa que los partidos tradicionales ya tienen desde hace años. En una provincia en la que gobiernan los peronistas, por ejemplo, pues hay una clientela muy grande de ese partido, que va a votar siempre a ese partido, sin importar que sean elecciones provinciales o legislativas. Una cosa que le faltaba en la campaña electoral el año pasado era esa, y él lo sabía Milei, pero aun con todo no lo hizo mal, ¿eh? El problema es que las legislativas son una sola vuelta, a diferencia de las presidenciales. Ahí el partido de Milei y Juntos por el Cambio se presentaron separados, del mismo modo que se habían presentado separados en la primera vuelta de las presidenciales. Las legislativas las ganaron los peronistas, los de Unión por la Patria, que tuvieron un 37% de los votos. Te iba a mirar el porcentaje. La Libertad Avanza obtuvo el 27% y Juntos por el Cambio el 26%. De haberse presentado unidos, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, pues podrían haber obtenido resultados extraordinarios y hoy seguramente tendrían una mayoría mucho más sólida en el Congreso. Pero fueron por separado. Esto es algo que se sabía desde que se celebró la primera vuelta en el mes de octubre. Se sabía que en el caso de que Milei llegase a ganar la segunda vuelta de las presidenciales, se iba a encontrar con una debilidad parlamentaria evidente. Eso es lo que ha terminado por suceder y le obliga a negociar todo en el Congreso. Ojo, esto podría cambiar, ¿eh? Dentro de un año, justo, año y pico, cuando se celebren las elecciones de medio término de 2025. Se renovará de nuevo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Es decir, que a poco que a Milei en la presidencia le salgan bien las cosas, podría terminar el mandato mejor, desde el punto de vista parlamentario, mejor de lo que lo comenzó. Respecto a los votos que obtuvo en las elecciones del año pasado, a ver, si lo miramos desde el punto de vista territorial, observamos que le fue realmente bien en provincias como Córdoba, Santiago del Estero o Santa Fe. De hecho, le fue mejor en esas provincias que en Buenos Aires. Pero en Argentina la población está muy concentrada en Buenos Aires y provincia. De 45 millones de habitantes que hay en el país, unos 20 millones viven en la capital y en la provincia. Eso es casi la mitad. Esto tiene como consecuencia que la batalla electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es implacable. El único modo de contrarrestarlo es tener muy buenos resultados provinciales, que es lo que hizo Alberto Fernández en 2019. En aquel año los resultados de Macri en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe fueron muy buenos, pero el resto del país votó mayoritariamente por Fernández. Resumiendo, que lo ideal es tener ambos, pero si te falla la capital y su provincia, has de tener fuerza en el resto de provincias. Son un total de 23, más la ciudad autónoma. Bien, vamos ahora con Luis, que está en Alemania y que propone una idea para que los vehículos eléctricos bajen de precio en la Unión Europea. Y nada, lo primero agradecerte el programa que me acompaña cada día de camino al trabajo, que es un poco largo y nada, me haces un poco de compañía con tus programas. Muchas gracias. Quería, una reflexión al respecto del vehículo eléctrico chino y los aranceles, que a mí lo que más me impacta de todo, estando de acuerdo con todos los contraescuchas y lo que habéis comentado, es que igualamos a la alta en vez de a la baja. Es decir, en vez de, por ejemplo, reducir los impuestos al vehículo eléctrico europeo, haciendo un programa de, pongamos, a mí lo primero que se me ocurriría sería decir, durante X años, durante esta transición energética, ecológica, llamada como queráis, vamos a reducir los impuestos de los vehículos o incluso quitarlos. Ahora no sé qué impuestos tiene un vehículo eléctrico, pero supongo que mucho y más cargado a una cantidad total como es tan alta como la de un vehículo, pues tiene un impacto enorme en el precio final. Quitamos o reducimos esos impuestos e igualamos a la baja. Si al final lo que queremos es tener un vehículo eléctrico barato y promocionar su venta, lo lógico sería igualar a la baja, no cargar el vehículo eléctrico chino, que es la competencia, para que sea más caro y que todo quede más caro. Es que es un despropósito. Me explota la cabeza con esta forma de pensar de vamos a fomentar el vehículo eléctrico haciéndolo más caro. No, hombre, baja si acaso los impuestos al europeo y igualamos toda la baja.
En fin, lo de siempre. Pero bueno, supongo que no querrán prescindir de todo ese suculento, esa suculenta carga impositiva, esa tajada que sacan de los impuestos de los vehículos europeos. Claro que eso sería mucho dinero. Lo de siempre. Los políticos parando para su casa. Bueno, gracias por todo y un abrazo. Bueno, Luis, eso de rebajas de impuestos, voy olvidándote. Los impuestos son intocables, y menos en algo tan jugoso como el automóvil. Los estados recaudan cantidades ingentes de dinero procedentes de este sector, más de lo que pensamos. Para empezar, la compra de un vehículo está grabada con el 21% de IVA. Bueno, el caso de las personas con movilidad reducida, creo que se queda en el 4%, pero solo si el coche es nuevo, nada más. Pero en circunstancias normales es el 21%. Es decir, que si compras un vehículo con un precio final de 25.000 euros, 5.250 corresponden al impuesto sobre el valor añadido. Es decir, que el vehículo en sí costaba 19.750. Una vez comprado hay que matricularlo, y eso también tiene un impuesto. Desde hace unos años este impuesto depende de sus emisiones de CO2. Luego, si lo compras en Cataluña, tendrás que pagar otro impuesto añadido, un impuesto autonómico, un impuesto especial llamado impuesto de emisiones. Una vez matriculado, hay que liquidar anualmente el impuesto de circulación en función de la potencia fiscal del vehículo. Este impuesto se abona en los municipios, en los ayuntamientos. Aparte de eso, hay que pagar por el combustible, porque si no, el coche no anda. Y pagas el especial de hidrocarburos. Los impuestos del seguro también hay que pagarlos, que está el IPS, el impuesto sobre la prima del seguro, y el de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. Luego te tocará pagar los impuestos de la ITV cuando te corresponda pasarla. Eso supone el IVA más la tasa de la DGT. La gasolina y el gasoil son realmente 3 impuestos los que recaen. Está el general, el especial y el autonómico, que encarecen el carburante, creo que es algo así como un 45%. Si es eléctrico, pagas el IVA de la electricidad, que es el 21%, más el impuesto sobre la electricidad, que es del 5%. Los vehículos eléctricos pagan algo menos de impuestos que los de combustión interna, porque sus emisiones son cero y por lo tanto el impuesto de matriculación te sale gratis. Y los impuestos sobre la electricidad son más bajos que sobre la gasolina o el gasóleo. Bien, esto lo han hecho para empujar a la gente a cambiarse a vehículos eléctricos. Pero estos vehículos son de promedio más caros y tienen otros gastos de los que carecen los de gasolina, como por ejemplo, pues qué sé yo, tener que cambiar la batería a partir de ciertos kilómetros y las baterías no son baratas. Bien, esto hace que a mucha gente no le compense lo que se ahorra por los impuestos. Pero vamos, si te fijas, cuando decidieron bajar los impuestos de matriculación a los vehículos limpios, no distinguieron o de emisiones cero, porque de limpios no tienen nada, son tan sucios como los otros o tan limpios como los otros, es decir, hay que contaminar para fabricar un coche de estos. No distinguieron si eran de fabricación europea o asiática. Tampoco podían hacerlo, porque eso sería un subsidio encubierto, que es de lo que se están quejando con los chinos. Bien, vamos ahora con Antonio, que es de Almería y que está algo disgustado con mis programas, o mejor dicho, con algunos de mis invitados. Bueno, Fernando, me gustaría comentarte que últimamente estoy algo desencantado con tu programa y con tu contenido en general. No por ti, sino por la gente a la que traes. Me explico. Quiero hacer referencia para esto al vídeo de En Defensa de la Monarquía y a los programas en los que ha venido Rubén Arranz a hablar sobre el fenómeno político Alvise Pérez. Quiero dejar claro que yo no estoy emocionalmente implicado con estas causas, ni para un lado ni para otro, que a mí son temas que no me producen especial interés, pero son vídeos o es contenido en el cual yo he sentido un cierto desprecio hacia la audiencia. En ese sentido, tenemos en el vídeo de En Defensa de la Monarquía a un Jano García desatado, que se erige como paladín de la moral y de la verdad absoluta, llamando poco menos que deficientes mentales a todos aquellos que no comulguen con él, incluidos en la audiencia. Y luego, en los vídeos sobre Alvise Pérez, está Rubén Arranz reproduciendo este fenómeno más o menos, pero desde una actitud más comedida que la verdad que se agradece. Hablando de Alvise y de su opción política como si fuera una opción de segunda, como si los votantes que hubieran apoyado esta formación pues fueran poco menos que, en fin, me entiendes, ¿no? Lo que te quiero decir. Y bueno, yo entiendo que además de ser invitados a tu programa son tus amigos y que ya por norma general no te gusta interrumpir a la gente que viene y te gusta dejar que expresen tus ideas, pero yo creo que es importante promulgar el respeto a la audiencia y promulgar, bueno, en esta línea una cierta aceptación de que el otro puede pensar diferente. Por lo menos si se predica que uno practica una ideología liberal en la que tenemos que coexistir los demás. Sin más, Fernando, enhorabuena por tu programa, por tus libros sobre todo, y muchas gracias.
Pues mira, Antonio, lamento que no te haya gustado la contracrónica de este lunes con Rubén Arranz y el vídeo que hice la semana pasada con Jano García y Hermenegildo Altozano. Pero a ver, yo no soy responsable de lo que digan mis invitados. Vienen a este programa y tienen absoluta libertad de decir lo que crean conveniente. Unas veces coinciden conmigo y otras no. De cualquier manera, de los dos que habla son dos espacios diferentes. En el vídeo que hice con Jano y Hermenegildo fue algo más improvisado. Bueno, justo ese día se celebraba el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI y como estábamos hablando del tema, después de comer, pues les comenté que podríamos grabarlo y así compartir nuestras reflexiones con una audiencia más amplia. Al final ha terminado siendo mucho más amplia de lo que esperaba, porque ese vídeo tiene ya 35.000 descargas. Y por los me gusta que ha tenido, parece que ha gustado a la audiencia. Mira, tengo el dato aquí. Al 97,3% de los que lo valoraron, ya sabes, con el dedito hacia arriba o hacia abajo, lo valoraron positivamente. Ha tenido 2.700 me gusta frente a 75 no me gusta. Que algo te guste o no te guste no debería depender de que las personas que están en un vídeo digan lo que tú piensas. Esto no es una cámara de eco, no debería serlo, sino de que te ha parecido útil o bien expresado su punto de vista. En ese caso yo dejé hablar a los dos, de hecho en ese vídeo apenas digo nada. Jano es monárquico, pero ya sabes, monárquico más tradicional, cree que el rey debería tener poder político porque a la democracia no le gusta. Vamos, esto lo repite muy a menudo. Hermenegildo, en cambio, es monárquico también, pero se decanta por una monarquía como la que tenemos, es decir, algo simbólico y casi como mal menor. Bien, en eso yo pienso como Hermenegildo y así lo he hecho ver cada vez que me habéis preguntado por ello, que han sido, por cierto, muchas veces. Respecto al modo en el que habla Jano, a ver, ¿qué es lo que parece que no te ha gustado? El modo, más que lo que decía, bueno, él tiene su manera de comunicar. A poco que le sigas ya sabes que es muy vehemente cuando opina sobre algo. Yo suelo hacerle bromas con eso diciendo que se tranquilice, que el mundo no se va a acabar mañana. Luego, respecto a lo de Rubén de este lunes, a ver, personalmente el programa es de hace 2 días, lo recuerdo a la perfección. Creo que fue muy educado con los votantes de Alvise. En ningún momento les insultó ni les despreció. Nuestra intención era saber por qué tanta gente, tantos como 800.000 votantes, votaron a Se acabó la fiesta en las europeas. Creo que es una pregunta muy pertinente y que nos hemos hecho todos, ya que el candidato, Alvise Pérez, ha hecho una campaña electoral muy atípica, no es ni siquiera político profesional y viene de las redes sociales. Es la primera vez que sucede algo así en España. Pero vamos, que, a ver, Rubén tiene defectos como los tenemos todos, pero te aseguro que entre ellos no se encuentra el de la arrogancia. Es una persona sencilla y honrada. Otra cosa es que a él personalmente no le guste a Alvise Pérez, lo cual tampoco es nada extraño, porque Alvise Pérez no gusta a mucha gente. Así que nada, Antonio, lo dicho, lamento que no te haya gustado esta contracrónica y ese vídeo sobre la monarquía, pero aquí a la audiencia se la respeta siempre. Bueno, se la respeta tanto que yo le doy voz a la audiencia a diario. Vamos, no creo que haya muchos programas en los que la audiencia tenga un papel tan importante como en los programas que yo hago. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Javier Milei. Que cualquier cambio en la política económica que estaba destruyendo la economía argentina traerá algún tipo de mejora es inevitable. Que los cambios propuestos traigan una mejora significativa y pronta está por ver. El sucesor de Javier gestionará una Argentina más rica que la que le ha tocado gestionar a Javier. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Mientras, cruzamos los dedos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 26 de julio, mañana 27, y estaré de regreso. ¡Hasta mañana!